Ok, estamos listos. Bueno, pues buenas tardes, distinguidos compañeros y compañeras. Bienvenidos al Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Les habla el doctor Eduardo Amatos Vidal, coordinador del Programa de Educación Obrera y del Centro de Estudios del Trabajo y Relaciones Laborales. Hoy tenemos una actividad muy importante en donde estaremos divulgando los resultados de un estudio de caso llevado a cabo por los doctores Joyce González y Edwin Morales, titulado Estudios de Necesidades sobre Prevención de Riesgos en el Trabajo, una mirada desde las relaciones laborales y las ciencias sociales. El estudio se llevó a cabo como parte de los objetivos programados por el Centro de Estudios del Trabajo y las Relaciones Laborales. El CETRELA mantiene un alto grado de compromiso social y académico con el desarrollo de la investigación en relaciones laborales, estudios del trabajo y áreas afines al mundo del trabajo. Es por eso que nos hemos propuesto estrechar vínculos y redes de intercambio de opiniones entre investigadores, profesores, estudiantes, sindicatos y expertos en temas de índole obrero-patronal. Necesitamos volver a incluir las relaciones laborales y los temas vinculados al trabajo en el radio de atención de la academia. Estudios como este nos sirven de vehículo para que podamos ser más efectivos en nuestra labor educativa, así como también nos permiten obtener la información necesaria que ayude a que los factores de riesgos se minimicen y pueda mejorar la eficacia y eficiencia en el desempeño del trabajador. Antes de continuar con los conferenciantes del día, permítame presentar a la coordinadora académica del Instituto de Relaciones del Trabajo, la doctora Elba Echevarría, quien nos ofrecerá un mensaje de bienvenida a todos los presentes. Adelante, doctor Echevarría. Muchas gracias, doctor Mato. Es un placer para el Instituto de Relaciones del Trabajo tener a tan distinguidos panelistas que van a presentar este estudio de necesidades sobre prevención de riesgo en el trabajo. Agradecemos particularmente a la doctora Joyce González y al doctor Edwin Morales que se han dado a la tarea de que pudiéramos tener, ¿verdad?, esta mirada desde las relaciones laborales y las ciencias sociales. Realmente este estudio es muy relevante en el mundo laboral actual porque es un tema importantísimo para nosotros en el Instituto de Relaciones Laborales porque forma parte también de nuestra revisión curricular, la cual estamos trabajando arduamente. Así que creo que es un estudio que va a aportar bastante a cómo, ¿verdad?, las organizaciones que y los sindicatos pueden también mirar este esfuerzo como una forma de asesorarse y orientarse en la prevención de riesgo en el trabajo. Así que a nombre del Instituto de Relaciones del Trabajo, de su equipo de trabajo, sus profesores y no docentes, pues le agradecemos mucho al doctor Morales y a la doctora Joyce González por la aportación que van a hacer en la presentación de este estudio y esperamos compartirlo también con otras organizaciones, ¿verdad? Que además de los sindicatos, otras organizaciones que también necesitan mirar este tema para efectos laborales, pero también para efectos de prevenir lo que son los riesgos en el trabajo. Así que bienvenidos y bienvenidas y esperamos que este estudio sea un gran aporte a las ciencias sociales y obviamente también al futuro trabajo del Instituto de Relaciones del Trabajo. Gracias, doctor Matos. Muchas gracias a nuestra coordinadora académica por su apoyo y su acostumbrada colaboración. Queremos recordarle la importancia de mantener los micrófonos apagados en todo momento. Al finalizar la exposición del estudio de caso o cuando los ponentes lo autoricen, los que así lo deseen podrán realizar sus comentarios y preguntas. Como le estuve mencionando, la presente investigación estuvo a cargo de la doctora Joyce González y el coinvestigador doctor Edwin Morales Cortés.
La doctora Joyce González posee un grado doctoral en Psicología Industrial Organizacional de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Además, posee una certificación en Desarrollo Organizacional de Paul University en Chicago. Tiene más de 15 años de experiencia en desarrollo organizacional y manejo de talento para cientos de organizaciones en distintas industrias. Estas industrias son del sector público, privado, sin fin de lucro, familiares, negocios pequeños y medianos, multinacionales, así como de las industrias de servicio, banca, seguridad, administración, tecnología, seguros de la belleza, entre otras. Además, se ha desempeñado como gerente y consultora en distintas organizaciones. Entre sus múltiples responsabilidades docentes, profesionales y administrativas durante su carrera profesional, la doctora González ha diseñado cientos de talleres y actividades educativas relacionadas con el manejo de los recursos humanos, incluyendo talleres para seminarios de imagen incorporado. Ha sido autora de diversos programas para mejorar el bienestar y productividad de diversas organizaciones y ha participado de presentaciones en más de 6 países fuera de Puerto Rico. González posee un gran liderazgo y talento profesional para el desarrollo de estrategias dirigidas a desarrollar equipos centrados en el logro de metas organizacionales, así como en la asesoría de líderes, fundamentada en la aplicación de los principios de desarrollo, en la gestión del talento humano, la supervisión y la gerencia. Se desempeñó como profesora de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, desde el 2009 hasta el 2022, ofreciendo cursos tales como de aspectos psicosociales, de la reglamentación laboral, psicología de la salud ocupacional y organización saludable. Además, desde el 2018, Joyce asumió el reto de crear y dirigir una empresa startup en Puerto Rico. Por su parte, el doctor Morales Cortés ostenta el rango de catedrático en puesto de carrera adscrito al Instituto de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Desde 1994 inició su labor docente en las principales universidades de Puerto Rico a jornada parcial en programas subgraduados y graduados. También ha desempeñado roles como consultor en organizaciones adscritas tanto al sector público como privado. Ha ofrecido terapias tanto a nivel individual como grupal y ha coordinado grupos de apoyo enfocados en padres que han perdido hijos por muertes violentas y de personas inmersas en el proceso de rehabilitación a la adicción a drogas, desertores escolares y exofensores. En el 2012 dirigió el IRT, unidad académica en la que labora desde hace 20 años y coordinó el programa de educación obrera. En el 2022 fungió como coordinador académico del IRT. Como parte de su formación académica multidisciplinaria, cuenta con un bachillerato en artes, en ciencias sociales, en psicología. Su preparación principal es en psicología industrial organizacional, área en la que ostenta el grado de maestría en ciencias y un doctorado en filosofía conferido con distinción y summa cum laude. Además, le fueron conferidos los siguientes grados: maestría en artes en relaciones laborales, administración de empresas con especialidad en administración de recursos humanos, certificado graduado en la especialidad de psicología en consejería. También posee una certificación en psicología de la salud otorgada por la Asociación de Psicología de Puerto Rico y aprobada por la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico. El docente está certificado, posee 2 certificaciones a nivel institucional de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, para el diseño y ofrecimiento de cursos o actividades educativas, en línea o a distancia, en cualquiera de sus modalidades. El doctor Morales Cortés está autorizado por el gobierno de Puerto Rico a ejercer la profesión de la psicología desde enero de 1996. Posee 2 especialidades en dicho campo de estudio, a saber, psicología industrial, organizacional y psicología en consejería, comúnmente conocido como consejería psicológica. Ha dictado conferencias tanto en Puerto Rico como a nivel internacional por invitación o congresos, simposios, México, Portugal, en España, en Panamá y también en Guatemala. Sus intereses o líneas temáticas de investigación y creación han sido la agresión y violencia en el contexto laboral,
acoso laboral, salud mental en el empleo, calidad de vida y bienestar, organizaciones saludables y de riesgos. Entre sus propuestas de programas especiales y o coordinaciones se encuentran las líneas temáticas de negociación colectiva, agresión y violencia en el empleo, acoso laboral y conductas contraproducentes, Academia de Relaciones Laborales y Obrero Patronales, trabajo remoto y teletrabajo, academias de supervisión efectiva, entre otras. A su vez, propuso y coordina académicamente 2 ofertas como parte del PADE Impulso UPR de Río Piedras en vinculación con el Departamento de Educación, a saber, Academia Especializada en Relaciones Laborales y Academia Especializada en Protección Psicosocial y Legal de los Trabajadores en Relaciones Laborales. También coordinó el Comité Especial para la Formación y el Asesoramiento en Trabajo a Distancia adscrito a la DECEP UPR de Río Piedras. Ahora, sin más, los dejo con el doctor Edwin Morales Cortés y la doctora Joyce González. Adelante, profesores. Muchas gracias al doctor Matos y excelente dicción, esa lectura allí, muy bien. Gracias a todos y a todas quienes nos acompañan. La parte de generar investigaciones, lo que es más importante es justamente la divulgación, es que la gente tenga acceso a lo que se vio y podamos hacer algo con esa información, así que ustedes estén aquí es de suma importancia. Como mencionó el doctor Matos, esto viene a raíz de una investigación hecha en el Centro de Estudios del Trabajo y las Relaciones Laborales, que tuve la oportunidad de coordinar directamente, ¿verdad?, bajo el liderato del doctor Morales, y de allí es que entonces gestamos esta investigación, este estudio que estaba allí pendiente y que realmente en Puerto Rico no hay mucho de esto, por no decir que es nada, es muy poco los estudios relacionados con los riesgos y la prevención del tema de salud en el trabajo, así que para efectos de que lo hayamos hecho es ser pioneros, es tomar vanguardia y traer una alternativa también a este acercamiento. Es mucho lo que pudiéramos haber presentado. Realmente es mucho como quiera lo que vamos a presentar, no se crean que va a ser tan corta. Pero realmente hay muchísimo más que pudimos haber presentado, así que decidimos escoger tal vez las cosas más relevantes para que se puedan llevar a sus respectivas organizaciones y regar la voz. Para efectos de estar en sincronía, ¿verdad?, para lo que vamos a estar haciendo, si tienen preguntas, en confianza las pueden escribir en el chat, como el doctor Matos dijo, la vamos a estar atendiendo al final, pero si usted no quiere como preocuparse de que estén allí, por favor, es que la escribe por el chat. Cualquier comentario que incluso quiera hacer por el chat mientras estamos presentando lo puede hacer con gusto, los atenderemos obviamente ya al final de la presentación. Ahí arriba, a mí no me gusta sentirme sola, a mí, yo soy de vieja escuela, así que a mí yo pues prefiero el contacto incluso físico presencial y pues como eso no se puede tener, hay un botoncito arriba que dice reacciones. Así que si usted, mientras algo vamos presentando, le llama la atención, le gusta, pues usted use esos botoncitos y ahí yo sé que no estoy sola, que están ahí pendientes y puedo recibir lo que sería ese insumo suyo. Ya al final, cuando estemos en la sección de preguntas y respuestas, pues puedo usar la mano para efectos de cuando vaya a hacer una pregunta, además de las que se hayan escrito por el chat, si en algún momento pues se abren los micrófonos, pues entonces utilizaría el icono que tiene la manita levantada para entonces poderle atender. Ahora pues el doctor Morales nos va a hablar un poco de lo que fue el propósito del estudio, las preguntas de investigación y qué es lo que justifica el haber realizado este estudio desde nuestro amado recinto de Río Piedras. Muchas gracias a la doctora Joyce González, muchas gracias al doctor Matos por esta oportunidad y a la doctora Echevarría, quien es la actual coordinadora académica y cuenta con todo nuestro respaldo. Esta investigación, que no es un estudio de casos, realmente es un estudio de necesidades, surge en primera instancia de la necesidad de crear un instrumento que pudiera indagar sobre la prevención de riesgo y sobre la percepción que tienen los trabajadores sobre cuán importantes son estos riesgos y si perciben que se previene o no.
Ciertamente existen múltiples estudios sobre prevención de riesgos psicosociales como el acoso laboral y sobre prácticas contraproducentes. Ciertamente tienen décadas de haberse estudiado en Puerto Rico y también con relación a lo que es salud y seguridad ocupacional desde la perspectiva de las ciencias naturales, desde la perspectiva de la higiene industrial en términos de asuntos vinculados a riesgos físicos, ergonómicos, químicos, ambientales, entre otros. Sin embargo, la mirada desde las ciencias sociales y la mirada desde las relaciones laborales es prácticamente inexistente. Incluso hay trabajos por décadas que han realizado los sindicatos en el componente de los comités de salud y seguridad que también en algún punto nos proponemos estudiar. Esta investigación surge a su vez como parte del interés de la Facultad del Instituto de Relaciones del Trabajo, que se encuentra en curso de una revisión curricular para incorporar el componente de prevención de riesgos en el trabajo al bachillerato en artes en relaciones laborales. Definitivamente queremos que nuestros estudiantes puedan hacer más con su bachillerato, que podamos lograr la prevención en los diferentes niveles, primario, secundario y terciario, y que esa aportación sea precisamente desde las relaciones laborales y las ciencias sociales. El propósito de esta investigación, además de fortalecer el cambio curricular o el fortalecimiento de nuestro bachillerato, es identificar el nivel de conciencia y la percepción de los trabajadores y su opinión en torno a cómo se está trabajando la prevención de riesgos ocupacionales y cómo se atienden esos riesgos en sus respectivos espacios de trabajo. Es importante destacar que desde una mirada exploratoria para fines de diseño del instrumento, también se tomó en consideración no tan solo que esa experiencia fuera necesariamente directa, sino también pudiera ser una experiencia de referencia. Con relación a las preguntas de investigación, la primera pregunta es, ¿cuál es la necesidad percibida respecto a atender los riesgos en el trabajo? ¿Cuáles riesgos? Los identificados. Es importante destacar que no nos limitamos a riesgos psicosociales ni a la prevención solamente de fenómenos o variables psicosociales. ¿Qué medidas perciben que existen o no existen o que deben existir para prevenir los riesgos en el trabajo? La oportunidad que representa el estudio de estas temáticas en el Centro de Estudios del Trabajo y Relaciones Laborales es precisamente que tenemos que promover la investigación, el impacto en la parte educativa y también en auditorías en los espacios de trabajo. No solamente para asegurar la implantación de legislación vigente, sino para formular legislación nueva y, ¿por qué no?, trascender la legislación vigente y poder promover o instaurar prácticas, filosofías, políticas y programas en los espacios de trabajo. Por lo tanto, es importante que compartamos esta información con nuestros estudiantes, con el sector privado y en especial con sindicatos. Los objetivos programáticos del IRT ciertamente también promueven la investigación a través de CETRELA y el programa de educación obrera, aplicar y transferir diversos saberes, contribuir a la transformación de los espacios que trabaja y también promover el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras. Propiciar la calidad de la enseñanza y considerar no solamente aspectos puramente normativos, sino orientados hacia la generación de contextos organizacionales saludables y donde se promueve el bienestar. Y, como ya les expliqué, ciertamente la revisión, actualización, modificación o creación de programas académicos. Como ustedes conocerán, el instituto, a su vez, el bachillerato, cuenta con una concentración menor en protección psicosocial y legal de los trabajadores. Desde la perspectiva de política pública, base normativa y constitucional, estaremos haciendo mención a algunos referentes y también desde la perspectiva de los enunciados y los principios y las recomendaciones expuestas por la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud.
Desde la perspectiva de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, debemos todos reconocer la importancia de la vinculación del tema de la investigación con lo postulado, lo planteado en la sección 1. La dignidad e igualdad del ser humano es un asunto protegido por nuestra Constitución y también el discrimen está prohibido. En la sección 8, la protección contra ataques a la honra, a la reputación y a la vida privada. Sección 16, derechos de los empleados. Entre otras disposiciones, la protección contra riesgos para la salud e integridad personal en el trabajo o empleo a una jornada ordinaria que no exceda de 8 horas de trabajo, salvo que medie compensación extraordinaria. Pronunciamientos persuasivos de las organizaciones internacionales tales como la OIT, el Convenio sobre la Violencia y el Acoso de 2019, codificado como 190, reconoce el derecho a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso, basado en el respeto mutuo, la dignidad del ser humano. Y hace un llamado a reconocer y afrontar, prevenir y combatir y abordar tales problemáticas y riesgos. Un llamado a centrarnos en el efecto perjudicial que el trabajo puede tener en la salud mental en un informe publicado en octubre del 2022. Cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo debido a la depresión y a la ansiedad. Esta pérdida de días de trabajo cuesta a la economía mundial casi $1 billón. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha divulgado que de los 1.000 millones de personas que viven con un trastorno mental, el 15% de los adultos en edad de trabajar experimentaron un trastorno mental. Este dato es del 2019. Entre los riesgos para la salud mental se encontraron la sobrecarga de trabajo, los comportamientos negativos, entre otros factores que tienden a generar angustia a los trabajadores en dicho contexto laboral. Se reconoce y amplifican otros problemas sociales como la discriminación y la desigualdad. Para Guy Ryder, director general de la OIT, también sostuvo que, y cito, dado que las personas pasan gran parte de su vida en el trabajo, es fundamental contar con un entorno laboral saludable y seguro. Desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud y también en el convenio de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo, codificado como 155, y la recomendación número 164, establecen el marco legal para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores. Según el Atlas de la Salud Mental de la OMS, descubrió que solo el 35% de los países aseguraron contar con programas nacionales de promoción y prevención de salud mental relacionados al trabajo. La pandemia del COVID-19 provocó un aumento del 25% en la experimentación de signos o síntomas de ansiedad y la depresión general a nivel mundial. También se identificó la necesidad de invertir para construir una cultura de prevención en favor de la salud mental en el trabajo, reformar el entorno laboral para acabar con el estigma y la exclusión social y garantizar que los empleados con problemas de salud mental se sientan protegidos y apoyados. Esta información es consistente con los resultados del estudio y lo estaremos demostrando más adelante. Con relación a la base legal o normativa jurídica vinculada al estudio y sus hallazgos, podemos destacar la Ley 90 del 2020 con relación a la prohibición del acoso laboral en el lugar de trabajo. El acoso laboral entendido como una acción culposa que se comete con intención de lesionar y que el patrono no va a poder invocar la inmunidad patronal para fines de los servicios que brindará la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Incluso de encontrarse siendo negligente, tendrá que entonces costear los gastos incurridos por el tratamiento ofrecido al trabajador o la trabajadora afectados. El empleado o la empleada afectado o afectada podrá recibir servicios en dicha corporación pública por lo que antes era discrecional y solamente para fines de estabilización. En este caso, está reconocido, aunque no como accidente en el trabajo, como una enfermedad o una condición producto de la experiencia laboral. La Ley 16 del 75 fue creada para proteger
que trabajadores murieran o fueran lesionados en el trabajo. Y esa es la ley que crea la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional en Puerto Rico, que requiere a los patronos que provean a sus empleados condiciones de trabajo libres de peligros conocidos. La ley permite establecer, adoptar y hacer cumplir las normas protectoras de la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, pero con mayor énfasis en las variables que mencioné al inicio y no tanto en el aspecto psicosocial. Reconoce la Ley 16 del 75 riesgos que puedan causar lesiones o enfermedades ocupacionales. Entre otras leyes que habremos de mencionar, pero no discutir por razón de tiempo, la Ley 100 del 69, todas ellas según enmendadas, conocida como la Ley Antidiscrimen de Puerto Rico, la Ley 69 del 85 de Igualdad de Derecho al Empleo, la Ley 17 de 1988, hostigamiento sexual en el empleo, la Ley 3 de 1942, conocida como la Ley de Protección de Madres Obreras, la Ley 427 de 2000 para reglamentar el periodo de lactancia o de extracción de leche materna, la Ley 16 de 2017 sobre igualdad salarial en Puerto Rico, la Ley 217 del 2006 para establecer o requerir un protocolo para manejar situaciones de violencia doméstica en el lugar de trabajo o empleo, la Ley 271 de 2006 para prohibir el discrimen en el lugar de trabajo por motivo de ser víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho. La Ley 44 de 1985 para prohibir el discrimen contra personas con impedimentos físicos, mentales o sensoriales, entre otras, que pudieran aplicar al aspecto psicosocial, al aspecto normativo que requiere de mayor concienciación, prevención y manejo. Les dejo ahora con la doctora Joyce González, quien estará exponiendo sobre el marco teórico y sobre la metodología y resultados de la investigación. Adelante. Gracias, doctor Morales. Como pueden ver, hay muchas razones de peso, tanto programáticas como sociales, como normativas, como de las múltiples investigaciones de por qué realizar este estudio y, bueno, y no dejarlo aquí tampoco, ¿verdad? Sino darle continuidad a los hallazgos e incluso replicar el estudio en más de una ocasión y en más de una población también. ¿Qué asumimos como marco teórico? Hay un modelo que es el de prevención a través del diseño, que lo trae el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos. Y básicamente lo que de aquí nos gusta resaltar, o básicamente estamos adquiriendo como marco teórico, es que para poder diseñar medidas y técnicas que prevengan riesgos ocupacionales, hace falta llegar y contactar a las personas que son parte de estas organizaciones, a las personas trabajadoras, a las personas que diseñan políticas, a todo el mundo allí. Con la meta, obviamente, de prevenir, reducir lesiones, enfermedades y fatalidades ocupacionales. En la parte de la implementación, obviamente, el diseño en sí que les estoy presentando tiene más un enfoque de lo que es la prevención primaria, que va al diseño, a la estrategia de la organización, buscando cambios organizacionales sustentables a largo plazo y a todas las personas que participan de esa organización. E incluso pudiéramos verlo también desde un marco de política pública, que entonces sería a todas las personas trabajadoras. Ahora bien, en nuestro estudio, pues no solamente lo estamos limitando a esa intervención primaria, sino que también hay elementos de intervención secundaria y terciaria, que ya es cuando se identifica que un grupo, por el mismo tipo de trabajo que realizan, las repeticiones a lo que están expuestos, van a desarrollar o pudieran desarrollar X tipo de condición, o la terciaria, que es cuando ya está ocurriendo algún tipo de lesión o de enfermedad, y entonces hay que intervenir para comenzar a minimizar el impacto que ha tenido ya estos riesgos en estas personas. Así que este fue básicamente el marco que dirige lo que es nuestro estudio. Y entonces hay dos conceptos bien importantes. ¿Qué tal? ¿Cómo ven a esta chica aquí? Pueden escribirme, además de que está con una rica taza de café que tal vez quisiéramos tomar en este momento. Ok, hay algo aquí importante de esta compañera que está aquí de lo más cómodo, y es que esto es un riesgo, ¿verdad? Obviamente este riesgo es un riesgo de tipo ergonómico. Ahí esto es, mire, lesión musculoesqueletal full. Y de hecho, traigo este específicamente porque con las computadoras
como que no, ¿verdad? Es parte de lo que hacemos todo el tiempo y ni hablar que agarramos el celular así. Así que uno de los conceptos principales que queríamos trabajar es justamente el riesgo y por otro lado, o en contraste, tener entonces este enfoque en lo que es la prevención, que ahí obviamente no tenemos mucho tiempo, pero usted mientras yo voy hablando, vaya haciéndolo, porque ayudamos a prevenir. De hecho, a lo mejor es medio intervención terciaria porque ya padecemos de los espasmos. Pero básicamente aquí con un ejemplo de cosas y aprovechar este foro para que ustedes se lleven algo. O sea, esto no se limita a tal vez a riesgos que cuando pensamos en salud y seguridad, pues estamos pensando en el capacete que de hecho estaba en la promoción, o pensamos en riesgos allá mayores, auditivos y demás, pero hay cosas musculoesqueletales que, miren, todos los días están allí. Así que tanto riesgos como prevención vienen a ser los dos conceptos principales dentro del marco teórico y entendiendo que básicamente para poder prevenir tengo que entender el riesgo. ¿Okay? O sea, hay que evaluar los riesgos existentes y por eso en el estudio estábamos tanto investigando o identificando los riesgos que las personas identificaban, cuántos estaban atendiendo y asimismo, pues qué medidas de prevención podían identificar como que se estaban haciendo en sus lugares de trabajo. Y ambas cosas pues las vemos una de la mano de la otra. Estamos viendo entonces riesgo como toda aquella fuente de daño potencial y real para la salud de las personas que trabajan. Esto está adaptado de la agencia de gobierno federal, que es OSHA. Y entonces la prevención la estamos viendo como todas aquellas estrategias, programas, políticas, acciones dirigidas a prevenir los riesgos. ¿Okay? Así que eso básicamente son los dos conceptos que dirigen esta investigación enmarcados en el marco teórico que les mencioné. Ya yendo un poco a esta parte para que lo que fue la metodología, el procedimiento que seguimos en el estudio, pues porque aquí hay una base científica, básicamente seguimos lo siguiente. Estos son 4 grandes pasos, ¿verdad? Pero hubo muchos pasos pequeñitos dentro de cada uno de estos. En el primero estuvimos pues diseñando lo que iba a ser la investigación, definir todos esos conceptos que les mencioné, cuál iba a ser el alcance, hacia quién lo íbamos a dirigir. Y hay un proceso aquí que es bien importante y es tener la aprobación del comité de investigación interna, de la universidad. Es que en inglés estoy pensando en inglés y hablando en español, pero es el Institutional Review Board de nuestro IRB, que es el comité que se encarga de decir esta investigación se puede utilizar para investigar sujetos humanos. Así que obviamente obtuvimos esa autorización y de allí procedimos a validar el instrumento. Claro que hubo que someterle una versión preliminar de este instrumento, pero ya entonces una vez lo validamos con jueces y nos aseguramos, ¿verdad? Que entonces hubo personas expertas en metodología, personas expertas en salud y seguridad, en psicología de la salud ocupacional también, evaluaron esto, pues entonces lo resometimos al CIPSHI para entonces tener su aprobación y proceder a lo que fue entonces el reclutamiento y administración del instrumento. Reclutamos a través de redes sociales, correos electrónicos, y la administración del cuestionario fue vía web, utilizando la plataforma SurveyMonkey. Estuvimos recogiendo datos entre el 27 de mayo y el 10 de agosto del año pasado. Ya una vez terminamos esto, pues entonces empezamos el proceso de analizar todos estos datos. Se corrieron varios análisis estadísticos un poco más avanzados. Algunos de ellos no procedieron por lo que ya van a ver ahorita, que fue el tamaño de la muestra. Y entonces también hicimos otros que fueron de índole descriptivo, que entonces habla más de lo que fue la frecuencia de las respuestas de las personas que participaron en el estudio. Y dentro de esta etapa, pues ya estamos en divulgación, que ustedes son parte de esta etapa de divulgación. Así que estamos compartiendo los resultados, no va a terminar aquí. Ya de hecho tenemos en progreso un artículo que vamos a someter a una revista arbitrada para seguir dando a conocer los resultados de este estudio y que esto pues aquí no se quede. ¿Qué es importante que conozcan del instrumento? El instrumento finalmente terminó con 89 ítems. Ítems son preguntas. Puede que en momentos diga ítems reactivos. Ese es como un concepto más técnico que utilizamos en las ciencias sociales.
Y hubo entonces al final 4 escalas que resultan de 2 formatos de respuesta que tuvimos. Como les mencioné, había 2 constructos principales. Uno que era una lista literal de riesgos y el otro una lista de lo que eran medidas de lo que son medidas de prevención. Cada una de estas, de tanto los riesgos como la prevención, tenían que contestar 2 formatos de respuesta. Una, cuánto se atiende tanto el riesgo como la medida de prevención, y ahí se iba a contestar con una escala ordinal de bastante regular, poco o nada. Entonces las personas tenían la alternativa de marcar también si desconoce si ese riesgo o esa prevención existe o si se está o desconocen que se está atendiendo. Igualmente te podían escoger, pues este riesgo no existe o la atención a este riesgo no existe. El otro formato de pregunta para cada uno de los riesgos y para cada medida de prevención, entonces iba a ser cuán importante entendían que era atender ese riesgo o esa medida de prevención. Y iba desde muy importante hasta que no era importante. Ya posterior a haber administrado el cuestionario, hicimos un análisis todavía de índole subjetivo. Ya luego, cuando repliquemos el estudio y una mayor muestra, pues esperamos hacer unos más de índole estadístico que nos permitieron identificar unas subcategorías en estos riesgos. En los riesgos hay una subcategoría de riesgos psicosociales, que son todos estos riesgos relacionados con la persona, lo que son las relaciones entre personas, básicamente. Y entonces hay otros riesgos que ahí podían ser riesgos físicos, riesgos ergonómicos, riesgos biológicos, químicos, entre otros. En lo que era entonces la parte de prevención, identificamos unas subcategorías que son medidas de prevención que pueden ser categorizadas como iniciativas y programas, otras como enfermedades ocupacionales, otras como prácticas de empleo y otras que entonces son de base normativa. Cuando hablamos de base normativa, estamos hablando que quiere decir que hay más, ¿verdad? Hay una ley o una reglamentación o ambas que exigen o requieren esa medida de prevención en los espacios de trabajo. Así que básicamente esto fue el instrumento. Aquí tienen una imagen aunque fue vía web, pero para que vean cómo más o menos se veía. Obviamente las personas tenían el consentimiento, daban consentimiento informado y entonces procedían a contestar. Como ven, aquí está la pregunta y ven los 2 formatos de respuesta. Las personas entonces seleccionaban en estas flechas entre bastante o nada, o si desconozco o no existe, o en cuán importante es atenderlo, desde muy importante hasta no es importante atenderlo. Para efectos de lo que fue entonces la muestra, al final terminó de 60 participantes porque aunque 151 personas accedieron al cuestionario y contestaron alguna pregunta, tuvimos que eliminar todos aquellos que no hubieran contestado desde un 10%, ¿verdad? O más de lo que era el cuestionario, ¿ok? ¿Quiénes fueron nuestra muestra? Básicamente toda persona que fuera mayor de edad, que residiera en Puerto Rico, que entendiera y leyera idioma español y que consintiera participar. No tenían que estar trabajando actualmente, podían estar trabajando o podían conocer a una persona que trabajara. Esto pues mirando que tal vez podían estudiantes contestar este cuestionario que son potenciales participantes de los distintos currículos del instituto. Entonces, ¿qué más? Esto en términos bien generales, ¿verdad? De la muestra. Edad promedio, 50 años. El 87% de la muestra tenía un nivel de educación universitario. Los ingresos anuales van desde 20,000 hasta 99,000, porque aquí hay muchas personas, como ven acá, como vieron, que tienen un nivel educativo bastante alto y que la mayoría del sector público, industria de educación y bueno, dentro de ¿verdad? Entendemos que la UPR, así que habían doctores y maestría que son quienes alan un poco este rango a 99,000, pero la mayoría, un 35%, estuvo entonces entre 20,000 y 40,000 dólares de salario o de ingreso anual personal, no familiar. 7 de cada 10, o sea, un 70%, se autoidentificaron como femenino, ¿verdad? Desde el género femenino. Y entonces 7 de cada 10 a su vez indicó estar trabajando ahora mismo a tiempo parcial.
y el 90% de la muestra está trabajando entonces remoto. Así que tenemos la mayoría de la muestra trabajando a tiempo completo, la mayoría de la muestra trabajando de forma presencial, la mayoría del sector público, dentro de esas, mayoría de la industria de educación, mayoría femeninas, ¿verdad? O autoidentificadas desde el género femenino. Ya entonces, pasando a los resultados, aquí voy a ir, mire, a 150 millas por hora. Pero pero acuérdense que en confianza las preguntas las pueden ir escribiendo y las estaremos contestando, igualmente comentarios y demás. Comenzando entonces a contestar la pregunta de qué medidas perciben que existen o deben existir para prevenir los riesgos en el trabajo, enfocándonos ahora mismo en la cantidad de atención percibida a esos riesgos. Vamos entonces a mirar lo que fueron las respuestas que obtuvieron los riesgos que obtuvieron mayor cantidad de respuestas. Recordando que aquí hubo una escala, las personas iban a escoger desde bastante hasta nada de atención y también podían seleccionar las alternativas desconozco y no existe. Entonces, cuando estamos mirando la cantidad de personas que contestó y que dio mayor cantidad de respuestas para la alternativa nada, lo que hicimos fue hacer como una distribución de frecuencias literalmente, en la que vimos cuáles riesgos obtuvieron mayor cantidad de respuesta, nada, que mayor cantidad de personas seleccionó que nada, no se está atendiendo ese riesgo en su espacio de trabajo o en el espacio de trabajo de las personas que conocen. Como pueden ver aquí en estos datos, todos los riesgos tal vez son de índole psicosocial. Hay uno que es el de sobrecarga, que pudiera verse con diseño del trabajo, pero igualmente, ¿verdad? También se puede cae bajo la categoría psicosocial. Así que vamos desde ansiedad, depresión, que son de índole de salud mental, y entonces estrés, conflicto, vida-trabajo, e incluso el riesgo ya como que la sombrilla completa de enfermedades o condiciones psicológicas para las personas que trabajan. Cuando entonces miramos cuáles fueron los riesgos que la mayor cantidad de personas indicó que están recibiendo bastante atención, que era lo más que se podía seleccionar como nivel de atención. Entonces aquí ya vemos que hay más diversidad, no necesariamente vemos psicosociales, estamos viendo físicos, ergonómicos y biológicos, ¿verdad? Que se están aquí trayendo como parte de la respuesta. Vamos entonces ahora a mirar aquellos que recibieron mayor cantidad de respuesta de desconozco. ¿Qué significa desconozco? Bueno, podemos interpretarlo de dos maneras. Que la persona cuando escogió desconozco, si ese riesgo se atiende o no, es que desconoce si existe el riesgo, pero también puede ser que desconozca si se está atendiendo, ¿ok? Así que cuando veamos este desconozco, pudiera ser que estas personas quisieron decir que es que desconoce si existe el riesgo o que desconoce que se está atendiendo ese riesgo. Aquí, entonces, la mayoría, ¿verdad? Que de los riesgos que recibieron, la mayoría de respuestas en desconozco, vuelven a salir riesgos de tipo psicosocial. Vemos violencia, vemos hostigamiento sexual y acoso laboral. Claro que ya entonces entran otros de tipo químico, de tipo físico e incluso fatalidades, que sería la muerte a causa de las tareas. Si ven, ese es el que más se despega, ese ya tiene un 51% que las personas desconocen si hay muertes a causa de tareas en ese lugar de trabajo o en el lugar de trabajo de las personas a las que conocen. Adelante, doctor Morales. Sí, quería aprovechar la ocasión para explicar que basado en nuestros diálogos que fueron múltiples, ¿verdad? Y fructíferos, nosotros nos dimos cuenta que, por ejemplo, cuando las personas identificaban, todo esto es basado en percepción, ¿verdad? Percepción o conocimiento, que no es importante atenderlo. Esos datos pudieran haber estado, pueden ser explicados por el tipo de puesto o el tipo de organización, o como dice la doctora, que no es percibido como un riesgo en su puesto o en su organización. Cuando contestaron nada, pues también puede estar relacionado con la percepción de poca prevención.
Cuando contestan bastante, fíjense que lo que está saliendo un poco más alto ahí en el rango del 30% son aquellos riesgos que son tradicionales, lo que está vinculado a OSHA o a higiene industrial, que entonces, pues obviamente es lo más que se divulga y lo más que se menciona, ¿verdad? Con relación al cumplimiento y a las querellas. Otra cosa que notamos cuando se hablaba de desconozco, también pues tiene que ver con aspectos confidenciales, ¿verdad? Cuando estamos hablando de violencia, hostigamiento sexual, acoso laboral, son cosas que no necesariamente las personas tienen que conocer si en efecto la queja estaba bien fundamentada, si la investigación prosperó, en qué etapa se encuentra. Muchas veces hemos visto cómo hay organizaciones que someten estadísticas, pero tampoco se divulgan ampliamente. Eh, y entonces ahí pudiera haber un aspecto confidencial que estuviera explicando esa respuesta o un fenómeno variable que requiere investigación o que puede ser que sea poco frecuente en ese espacio de trabajo. Y cuando se dice que no existe, como bien indicó la doctora, pues puede ser que no exista prevención o que se desconozca si existe prevención. Y en ese sentido, pues algunos pudieron haber también interpretado pues que entonces no aplicaba. Nada, quería hacer esos comentarios que a lo mejor pueden ayudar a comprender un poco mejor qué variables pudieran estar explicando esas respuestas. Sí, el doctor se adelantó un poco al no existe, pero aquí está, ¿verdad? Básicamente la otra alternativa, cuando vemos el no existe, estamos entonces anticipando que pudieron contestar, no existe el riesgo en el lugar de trabajo o no existe atención a este riesgo. Así que ahora vamos a ver cuáles riesgos recibieron, ¿verdad? Mayor cantidad de respuesta como no existe. Ya aquí se repite violencia y por eso, ¿verdad? Lo estamos demarcando. Vemos muerte a causa de las tareas, se repitió también, y la parte de los químicos y la parte de las salidas obstruidas, ¿ok? Que esos pues se siguen ahí repitiendo. Ya ahora vamos a pasar a, siguiendo con los riesgos, pero cuán importante veían o ven que es atender estos riesgos. Aquí las respuestas podían ir desde muy importante hasta no es importante. Para efectos de aquellos riesgos que recibieron mayor cantidad de respuestas que son considerados muy importantes, volvemos a ver que se repiten los riesgos psicosociales e incluso varios de ellos de índole de salud mental y otros pues de índole ya normativo. Esto pues es bien interesante mirarlo porque realmente, o sea, honestamente, como era un estudio exploratorio, no pusimos o no escogimos ningún tipo de hipótesis. Aquí era exploratorio, así que, ¿qué viene de allá para acá? Y pues fue bien sorprendente que tanto a la hora de lo que se está atendiendo nada, como lo que entienden que es muy importante atender, hay riesgos de índole psicosocial. Claro que también se añade el de contagio de enfermedades infecciosas, el asunto de las paredes con hongo, y en general los riesgos de salud y seguridad, que ese tiene un 95% incluso de la frecuencia de respuesta. Para efectos de lo que entendieron como no importante, salidas obstruidas y muerte a causa de tarea se repite varias veces, si ven. Está entre lo que se atiende, entre lo que es muy importante y entre lo que no es importante. Claro, miren aquí los porcentajes, ¿ok? Allá estábamos viendo porcentajes de 90 a 80, 70. Ya aquí estamos viendo unos porcentajes bajos, pero decidimos traerlo porque como quiera estos son riesgos y que una, dos personas, tres personas, no importa, entiendan que no es importante atenderlo, es algo que debería llamarnos la atención y deberíamos profundizar y descubrir, que ahí viene un poco lo que estaba hablando el doctor Morales, que pudiera ser que no conocen, no le aplica a su lugar de trabajo, pero ¿verdad? Está allí. Aquí en no importante es interesante que se unen unos elementos del diseño del trabajo y de esta dinámica que tiene que ver con el trabajo, que están las distracciones significativas y el uso excesivo de las horas extra de trabajo. Doctor Morales. Y otra forma que pudiera explicarlo, ¿verdad? Otro aspecto sería el que entiendan que está siendo atendido, por lo tanto, que lo hayan percibido como que no es una prioridad
o no es importante atenderlo, Correcto. porque ya esté siendo atendido. Si nos fijamos en el contenido psicológico, las horas extras en el trabajo en los últimos años han sido bastante desalentadas, reguladas, ¿verdad? O impedidas. En el contexto del gobierno se habla de tiempo compensatorio. Las muertes a causa de tareas ciertamente siguen ocurriendo, pero también se han reducido con el paso de los años. Distracciones significativas puede ser que no se haya comprendido. Se inhalan sustancias químicas sin equipo protector, eso no aplica a todos los puestos. Y las salidas obstruidas es algo que, aunque todavía existe, también se ha trabajado por muchos años. Así que no necesariamente debemos interpretarlo como que ellos piensan que no es importante, tal vez porque lo consideran como algo común o algo rutinario o que ya ha sido atendido. Sí, básicamente, ¿verdad? Pues contextualizar. Lo que pasa es que, como mencionamos, hay que profundizar, ¿no? ¿Verdad? No quedarnos, obviamente el porcentaje es bajo, pero hay que indagar un poco más allá. ¿Por qué? Ya ahora entonces, moviéndonos al otro constructo que estuvimos trabajando en la investigación, nos movemos entonces a lo que fue prevención. Aquí la pregunta que sigue contestando son las medidas de prevención que perciben que existen. Pero ya aquí viendo la cantidad de atención percibida para estas medidas de prevención. La respuesta de bastante a nada y también con las alternativas de desconozco y no existe. Entonces, en términos de esas medidas de prevención, ¿cuáles fueron las que recibieron mayor cantidad de respuesta? Nada, que si ven, entre un 65 y un 50%. Aquí hay dos que tienen que ver literalmente con ejercicios o cosas que se pueden hacer para prevenir. Incluso vieron, la de estiramiento está allí. Y entonces hay dos que tienen que ver con adiestramientos, una de uso de equipo ergonómico y la otra de salud y seguridad para personas que están trabajando remoto. Cuando entonces vemos que la cantidad de medidas de prevención que recibió mayor cantidad de respuestas de bastante, entonces ya aquí entre un 45 y un 40%, hay unos que son elementos que están, ¿verdad?, normativos, como lo es el discrimen, e incluso regulado dentro de la pandemia, lo que tenían que ver con los protocolos de COVID y desinfectantes, ¿verdad? Como tal, así que hay un control un poco allí de enfermedades infecciosas. Volviendo aquí entonces a desconozco, recordando que es si existe o si se está atendiendo, en este caso las medidas de prevención. Aquí, pues, ¿cuáles escribieron o tuvieron mayor cantidad de respuestas de desconozco? Bueno, son diversos. Van desde 40 a un 17% de esas respuestas de personas, ¿verdad? De por ciento de personas de la muestra que escogieron estas alternativas, estas medidas de prevención. Hay una que es la de disponibilidad de prácticas a favor del bienestar de las personas que exceden el mínimo requerido por ley. Esa es la mayor. Desconocen y podemos tal vez inferir que desconocen incluso de qué se trata eso, pero básicamente lo que quisimos decir o quisimos preguntar es si existen algunas prácticas más allá de las que se requieren por ley y están procurando, las han puesto, las han implementado y las promueven por el bienestar, no porque haya una ley que así lo requiera. Entonces, pues nada, ahí ven que hay bastante diversidad desde equipo de protección, adiestramiento, monitoreo del uso y la parte del periodo de descanso. Aquí, en cuanto no existe, recordando que puede ser si no existe la medida o no se atiende esa medida, estaríamos entonces viendo, vuelve a repetirse los equipos de protección, la concesión de periodos de descanso se repite nuevamente. Claro que volvemos a ver aquí unos porcentajes bajos, entre 7 y 10%, pero se resalta mucho, en estas no existen cosas relacionadas con uso de equipo que puede prevenir o proteger, tanto adiestramientos como el uso y la disponibilidad y monitoreo de estos equipos. Que esto es, ¿verdad?, es interesante porque obviamente es como si hubiera un subtema aquí que está en cuanto a las medidas de prevención como uno que tuvo mayor cantidad de respuestas de no existe. Ejercicios de estiramiento, pues ya ven, si no existe,
Bueno, ya aquí empezamos, ya se llevaron uno por lo menos para las cervicales, así que hay que, hay que practicar estirar para prevenir esas lesiones musculoesqueletales. Entonces, en prevención, pero ahora mirando cuán importante es atenderlo, recuerden que las personas podían escoger desde muy importante hasta no es importante. Aquí, como muy importante, la mayoría de las personas entonces seleccionan muchos que tienen que ver con relaciones interpersonales, trato interpersonal, sea entre compañeros y compañeras de trabajo, como con ese supervisor o supervisora. Vuelve a salir el elemento de salud mental y vuelve a salir el elemento del protocolo para prevenir el contagio de enfermedades como el COVID. Claro que aquí se añade uno que está empezando, entonces entra en el juego, no había entrado antes, que es el de la seguridad de conservar el empleo. Aquí esto tiene un elemento, todo esto tiene un elemento de seguridad psicológica, que no se trabaja tanto en los temas de salud y seguridad, pero que ciertamente ha comenzado a tener mayor auge y tiene que ver con el clima de seguridad, tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con todo lo que se hace y tiene mucho que ver con ese contrato psicológico y lo que en inglés se conoce como job security o seguridad de empleo, que entonces, si ven aquí, entonces la gente lo resalta como algo que es una medida de prevención importante a atender. Adelante, doctor Morales. Sí, es importante destacar que también en este periodo todavía estaban activas las medidas del COVID, más que las que siguen hoy, y que ha habido espacios de trabajo y trabajadores que han sido, por ejemplo, suspendidos de su empleo temporal o contratación temporal de empleo periodo probatorio, simplemente por haber cumplido con una política patronal de divulgar si la organización estaba en incumplimiento de los protocolos del COVID. O sea que aquí lo que estamos hablando es que sí, la necesidad de cumplir, porque hay patronos que no estaban cumpliendo o que estaban tomando represalias cuando el trabajador lo activaba. Por otro lado, lo que tiene que ver con experimentar sobrecarga de trabajo, ¿verdad? Ha sido bien consistente. Y lo que tiene que ver con seguridad de conservar el empleo, también hemos encontrado en los últimos años de crisis económica que ha habido una reducción en radicación de querella. Claro, parte pudiera estar explicado por la baja y los cambios demográficos, pero también tenemos una mayor tasa de participación. Entonces, tenemos menos población y de esa población, pues hay más gente trabajando porque hay menos población. No necesariamente es que haya más empleo. Bueno, ese es otro debate. Cuando hablamos de la seguridad de conservar el empleo, por ejemplo, en algunas unidades que se radican querellas, como la unidad antidiscrimen, EOC, hubo una reducción en radicación de querellas y parte de lo que cualitativamente, ¿verdad? Nos explicamos es que, y lo que verbalizan algunos querellantes o personas que llaman para recibir orientación, es que tenían temor a radicar querella para no arriesgar su empleo. Así es que no son solo esa variable de seguridad de conservar el empleo puede estar relacionado con quejas con relación al COVID, sino quejas sobre cualquier asunto de protección o de cumplimiento de la legislación. Nada, eran esos comentarios que quería hacer. Gracias. Gracias a usted. Entonces, la parte de la respuesta de que si no era importante, pues entonces aquí surge con poco por ciento, ¿ok? Pero surge adiestramiento sobre salud y seguridad para personas que trabajan remoto, que pudiera explicarse en parte porque la mayoría de nuestra muestra trabaja de forma presencial, un 90%, como vimos ahorita. Pero a su vez, el doctor Morales me estaba indicando que también, pues, parte, por ejemplo, en el sector público, si ya se entendía que si ya habías tenido esa experiencia, pues ya básicamente tenías, como quien dice, el adiestramiento on the job training, ¿verdad? Haciéndolo, de que cómo entonces trabajar, ¿verdad? Remoto y las medidas de seguridad para tomar allí. La parte de manejo de conflicto entre compañeros y compañeras de trabajo, interesante que saliera cuando salió tan alto la parte de del trato y de las relaciones, pero esas son de esas cosas que por eso hay que indagar y como quiera,
estamos entendiendo lo que le mencionamos ahorita, que esto puede ser porque no lo ven importante, porque su patrono no lo ve importante, porque en su contexto no se está dando tanto. O sea, hay que verlo hay que interpretarlo de distintas maneras, ¿no? Entonces, ya aquí vuelve a salir el de la disponibilidad de prácticas, que estaba en desconozco, sale como no importante. Así que hay que ver si allí, y para efectos metodológicos, ¿verdad? Porque este estudio entonces vino a ser uno de exploratorio a piloto por el tamaño de la muestra, así que tenemos la oportunidad de revisitar el cuestionario. Hay que mirar si esto realmente, si estos ítems, ¿verdad? Se entienden y se explican por sí solos, así que pues, eso pudiera ser una explicación y tal vez pues ahí pues vale la pena también indagar. Ya entonces acercándonos a las conclusiones, aunque le hemos mencionado varias mientras hemos estado discutiendo los resultados, primero, los que mayor número de participantes identificó como nada de atención fueron psicosociales. ¿Ok? Hay unos de gran frecuencia que tienen que ver con aquellos vinculados a la salud mental, específicamente ansiedad y depresión, y no son por cientos bajos como ven. Varios de los riesgos identificados que entonces estuvieron esa alternativa, que los escogieron como que no estaban recibiendo ninguna atención, vuelven a aparecer en la lista de riesgos muy importantes a ser atendidos. Y esto pues entonces nos trae, es importante entonces resaltar que desde la Organización Internacional del Trabajo están claros, ¿verdad? O claros y claras y clares, de que las incidencias de los problemas de salud mental están aumentando. Como pueden ver allí, de 1 de cada 10 trabajadores está sufriendo depresión, ansiedad, estrés o cansancio. En Puerto Rico, las incidencias de ansiedad y depresión son un poquito más altas. De 5 o 7 de cada 10, dependiendo, está la depresión y ansiedad, claro que en la población general. Algunos de los efectos de los asuntos de salud mental pues van a ir por la línea de desempleo, hospitalización, pero usted sabe que incluso en el trabajo, o sea, puede afectar las relaciones en el trabajo, la concentración, por ende, aumentar accidentes, aumentar errores, etcétera, etcétera, etcétera. Para efectos de lo que es el estrés, recordemos que el estrés se puede definir como una respuesta física y emocional a que hay un daño, hay un desequilibrio. Yo entiendo, no sé si yo tengo las exigencias, ¿verdad? Todos los recursos que necesito para cumplir con las exigencias del ambiente, eso provoca estrés. Del estrés hay demasiados estudios, ¿verdad? Demasiados, pero es importante que aquí nuestra muestra lo están atendiendo como un asunto importante. El estrés, hay cosas que se pueden hacer. Tiene un alto costo para las personas, para los grupos, para las organizaciones y para la sociedad. E incluso en salud mental se puede identificar y hay un diagnóstico de estrés crónico, que ya va más allá del estrés ocupacional, pero el estrés también puede desencadenar en burnout o quemazón, por ende, después luego llegar a ser ansiedad, depresión. Y el estrés sí se puede evitar. Hay métodos racionales de prevención, se puede notificar, se puede inspeccionar, hay muchas cosas que se pueden hacer para prevenir el estrés, que van desde el diseño del trabajo, manejo de las relaciones, bueno, muchísimas cosas, para aportar como organizaciones y grupos y sociedad a prevenir el estrés en el lugar de trabajo. Otra cosa importante que queremos destacar es que en los muy importantes a ser atendidos hay varios con base normativa, ¿ok? Entonces aquí queremos como que concluir que el rol de lo normativo, cuando hay una ley o una reglamentación, ayuda a establecer mayor conciencia de los riesgos. Y eso, pues, obviamente estamos haciendo una inferencia de lo que recibimos de nuestra muestra, pero en la medida que salieron tanto y hay legislación, pues incluye que muy probablemente hay divulgación, ¿verdad? Hay otro tipo de cosas que se toman en el lugar del empleo y por eso las personas lo pueden identificar como riesgos importantes a trabajar. Si, por ejemplo, ya entonces lo miramos como uno de los ejemplos que salió de base normativa, que fue el de hostigamiento sexual, sabemos que esto que va aquí a mencionar de la Organización Internacional del Trabajo no solo aplica al hostigamiento sexual, sí, sino también a otras formas de discriminación. Es bien importante que hayan políticas y prácticas en contra, y aquí, ¿verdad? Para que ustedes se lo lleven, hay unos 4 elementos esenciales que deben tener esas políticas y prácticas.
debe haber declaración de criterios o principios, qué es lo que ¿por qué es esto? ¿Qué es lo que se procura evitar? ¿Qué es lo que queremos lograr con estas políticas y prácticas? 2, tiene que haber un proceso de denunciar y tiene que adaptarse a lo que es acoso sexual o a cualquier otro tipo de manifestación de discrimen. Tiene que haber confidencialidad y que la persona no se sienta, sienta que puede haber de ir para hacer esto. Deben haber sanciones disciplinarias progresivas y debe haber una estrategia formal de comunicación y divulgación, e incluso que la gente aprenda y conozca qué es hostigamiento sexual o qué es acoso laboral, etcétera, etcétera. Deben poderlo conocer y entonces internalizar y comenzar a visibilizar las prácticas, conductas que lo son, aunque culturalmente sean aceptadas, ¿verdad?, fuera del trabajo, visibilizarlas y entonces comenzar a dar alternativas de conductas que son las que se deben tener para prevenir cualquier tipo de discrimen en el lugar de empleo. Importante, ¿verdad?, que las medidas de prevención con mayor porcentaje de respuesta en nada de atención tuvo ejercicios preventivos y adiestramientos, así que las personas están viendo la importancia de prácticas, ¿no?, y del adiestramiento. Y lo interesante es que sí, algunas de ellas se repiten y no existe, así que ahí, ¿verdad?, habría que ver que hay un campo de oportunidad. Están reconociendo la importancia, pero por otro lado, no necesariamente existe en su lugar de empleo. La salud mental, relaciones interpersonales y el trato se comienzan entonces a destacar como las medidas preventivas muy importantes. Así que, y eso pues se une a todo lo de los riesgos psicosociales, se une, ¿verdad?, a lo que estábamos hablando de la salud mental en el espacio del trabajo. Ya esto lo elaboramos durante la presentación, que son pues lo que estamos tal vez buscando explicaciones, ¿no?, preguntas o planteando por qué las personas pudieron seleccionar cosas, riesgos y medidas de prevención que tal vez decíamos, pero ¿cómo marcaron como no importantes? Bueno, pues ya estuvimos hablando y aquí hay un resumen de qué, tal vez por qué explicaciones hay para esas respuestas que se encontraron. Entonces, quiero tomar, ¿verdad?, como estudio de caso, ahora, ¿verdad?, como un estudio de caso. Ciertamente, el marco contextual de lo que fue la pandemia eso es muy particular. Ahora bien, es interesante que las personas en este estudio, tanto como los riesgos como las medidas de prevención que tienen que ver con control de enfermedades infecciosas, con lo del COVID, lo seleccionaron como muy importante, como que se atendía bastante y como que era importante atenderlo. ¿Ok? ¿Qué entonces es lo que queremos traer? Algo que pasó solamente, ¿verdad?, que a veces solamente se da justamente en fenómenos como el COVID y la pandemia. Esto fue un esfuerzo sistematizado, ¿ok? Aquí hubo por una parte sistemático, ¿verdad?, porque va a distintas partes del sistema, pero también fue sistematizado. Así que viene desde estructuras de gobierno, entes individuales, grupos y organizaciones alineados a un mismo fin, ¿ok? Así que están todas las partes del sistema alineadas, sistemático, con distintos frentes de esto, desde lo social, lo biológico, allí, alineado, sistemático. Ahora, sistematizado, ¿por qué? Porque entonces se comienza a dar un seguimiento a las medidas que hay que tomar. Hay que hacer esto, no se puede hacer esto. Tal vez hay un tipo, ¿verdad?, de multas por un lado, awareness o concientización por otro. Y eso se hizo una y otra vez, de manera entonces consistente. Entonces, ¿qué podemos coger eso? Pues miren, vamos a asumir esto como un estudio de caso. Si tenemos esfuerzos sistemáticos, sistematizados y consistentes para los distintos riesgos, van a estar en la mente de la gente, van a ver las distintas medidas y la prevención de riesgos, que es lo que queremos lograr, la salud que queremos lograr, pues entonces es más viable que se pueda dar. Así que ya ahora, pues con esto cierro lo que son las conclusiones del estudio. El doctor Morales entonces va a dar cierre a esta presentación, presentando lo que fueron las limitaciones y las recomendaciones del estudio. Sí, quiero contestar una pregunta que hay en el chat, pero también abundar sobre lo último que estuvo planteando la doctora González.
Y si ella me ayuda un momentito a buscar nuevamente las que aparecieron como bastante importantes en cuanto a prevención, porque me va a servir para explicar algo. Nos comenta Loren en el chat, Loren Mejía Rodríguez, si podríamos decir que los asuntos laborales que cuentan con base normativa han recibido especial atención y estudio por sus implicaciones. Pues yo podría decir que sí, que la mayoría de ellos, particularmente ustedes saben que todo lo que tiene base normativa, incluso hay unas leyes que requieren capacitación anualmente, en muchos casos, donde único se ha fallado por parte del gobierno y del sector privado ha sido en el ámbito de lo relacionado a trabajo remoto o teletrabajo. Como ustedes saben, cuando empezó la pandemia, se autorizó que se trabajara desde el hogar. Trabajo desde el hogar es una cosa y teletrabajo es otra, ¿verdad? Porque teletrabajo implica planificación, estructura, normativa, accesos, diferentes sistemas vinculados al talento humano y al aspecto tecnológico, al aspecto de apoyo y al asunto de productividad y rendimiento de cuentas. Así que lo que ocurrió al principio de la pandemia no era teletrabajo, era más bien trabajo en el hogar y algunas instancias de trabajo remoto. ¿Qué ocurre? Que algunos protocolos de algunas agencias que estoy viendo plantean que si ya la persona trabajó remoto, entonces no tiene que ser adiestrada. Bueno, me parece que es arbitrario. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas nunca fueron adiestradas y la ley requiere que sean adiestradas. Yo recomendé en su momento que se hicieran estudios pilotos y evaluación de programas y es muy poco lo que ha ocurrido en esa dirección. Lo demás que se requiere por ley, pues obviamente capacitación sobre violencia doméstica en el empleo, las diferentes modalidades de discrimen, hostigamiento sexual, acoso laboral y represalia. O sea, básicamente eso es una constante anualmente. Y pues definitivamente pues hay más divulgación y hay un esfuerzo mayor del patrono por evitar un señalamiento en la medida que existe ley. Lo que yo siempre he insistido, que de hecho dio base a la concentración menor, dio base al curso de organizaciones saludables y bienestar en el empleo y ahora a la revisión curricular que estamos trabajando, es que no tenemos que limitarnos a cumplir estrictamente con lo que requiere la ley. Eso es importante, pero no es suficiente. Siempre he creído en los sindicatos, siempre he creído en los comités de salud y seguridad. Lamentablemente, en los comités de salud y seguridad casi siempre se trabajan aspectos ergonómicos, ambientales, químicos y accidentes ocupacionales tradicionales. Y cuando he capacitado personas sobre diferentes temas de orden psicosocial, incluso sobre acoso laboral, incluyendo abogados y ejecutivos de recursos humanos, me dicen, ups, hemos olvidado por muchos años la importancia del aspecto psicosocial. Y no solamente a nivel primario y secundario, sino terciario. Y eso es un aspecto que esto alude directamente al tema de salud mental. Todo lo que tiene que ver con percepción de sobrecarga, hay que validar si esa percepción es real. Todo lo que tiene que ver con percepción a estresores evitables. No todas las personas tienen el mismo umbral hacia el dolor, el mismo umbral hacia los estresores. No todo el mundo tiene la misma resiliencia. Así que es importante examinar si esa percepción de estresores, esa percepción de violencia, esa percepción de agresión, esa percepción de discriminación, en efecto es real o no, o qué factores contribuyen a identificarla. El otro problema que vemos en el lugar de trabajo y que no sé por qué no lo vi ahora en la presentación, pero está en la presentación, es el asunto de cuánto se atienden los conflictos. Mucho de lo que hemos visto los psicólogos en estas intervenciones es que hay conflictos que son mal manejados en la organización y que escalan a quejas, escalan a querellas, por diferentes razones, ¿verdad? Puede ser ganancia secundaria, puede ser manipulación, diferentes razones. O simplemente no se entendió el concepto. Y mucho de ello también tiene que ver con la cultura organizacional. Cultura organizacional que no atiende conflictos, que no promueve clima, sálvese quien pueda, ¿no? Entonces es una cultura tóxica donde se refuerzan conductas contraproducentes e inapropiadas y muchas veces, ¿verdad? No se hace justicia. El otro aspecto que hemos encontrado es desde la perspectiva de los programas de ayuda al empleado.
Los programas de ayuda al empleado están muy pasivos. En aras de la privacidad y confidencialidad, no están haciendo intervenciones primarias y secundarias. Me parece que incluso cuando se vayan a recomendar medidas correctivas, pudiera haber algún tipo de acuerdo con las personas implicadas. También hay que hacer intervención con los victimarios y las victimarias. Y que obviamente si está atentando contra la salud y seguridad, constituye un riesgo. Yo puedo requerir intervención psicológica. Es un mito pensar que pues la persona decide si va a recibir ayuda psicológica. Realmente si estamos identificando que hay unos riesgos reales y que hay unas amenazas a la integridad y que pueden traducirse en diferentes manifestaciones de violencia, incluyendo las más extremas, hay una responsabilidad patronal de intervenir. Nos comenta también Loren Mejías, vemos en este estudio unas áreas con altos porcientos sin base normativa que sugeriría ser estudiadas para originar normas que contribuyan a la prevención. Y también esto se me quedaba, la ley de acoso laboral, una de las cosas que plantea es que si la persona que radica queja, recuerden que no necesariamente quien primero radica es quien tiene la razón. La ley plantea que la mera radicación de una queja o una querella que sea infundada, que no se pueda probar su fundamento, que sea arbitraria, pudiera considerarse a la persona que la radica como un acosador o una acosadora. Así que ahí hay unas garantías adicionales para evitar el abuso del aspecto normativo. Con relación al planteamiento de si deben ser estudiadas, definitivamente hay que continuarlas estudiando. Muchas han sido ya estudiadas. Todo lo que tiene que ver con conductas contraproducentes, todo lo que tiene que ver con sobrecarga de trabajo. Algo que es bien importante y que lo demuestra el estudio y es consistente con los pronunciamientos de OIT, que es curioso, ¿verdad? Porque cuando nosotros hicimos el estudio no pensábamos que iba a aflorar lo que la OIT y la OMS están planteando tan recientemente como en el 2022. Te están diciendo que hay un problema de salud mental real en las naciones, que obviamente afecta a los trabajadores y que está siendo mal manejado. En muchos lugares lo que se plantea es, bueno, la persona tiene su plan médico, que vaya a su plan médico, y muchas veces se espera a que el nivel de disfunción y deterioro o que ha habido, ¿verdad?, aumente significativamente o que hayan unas crisis para entonces intervenir. Y nos parece que eso es tardío. Así que todo lo que tiene que ver con estresores, lo que tiene que ver con relaciones humanas, lo que tiene que ver con sobrecarga de trabajo y agotamiento, también está presente hoy día por la cuestión de la pérdida de personal, congelamiento de plazas o eliminación de puestos de trabajo. Obviamente, con los cambios demográficos tenemos menos población, éxodo, menos jóvenes, problemas de acceso a puestos en el gobierno, incluso a sindicatos, ¿verdad? Porque se ha reducido la base. Y definitivamente lo que es fundamental es aquí que el patrono, tanto público como privado, y por medio de los fabulosos sindicatos, que son unas herramientas maravillosas para trascender lo que dice la ley, porque lo podemos llevar al convenio colectivo y de sus comités de salud y seguridad, que busquemos la manera de que se promulgue, se implante, se evalúe también la eficacia de políticas y programas de prevención en toda esta área. Si ustedes se fijan, el 80% ¿verdad? Indicó de la muestra, y debemos reconocer algo importante. Algunos porcentajes son bajitos porque algunos de la muestra no trabajaban, ¿verdad? Un 80% ha experimentado sobrecarga, un 81% salud mental. Hace más de 30 años se está diciendo que 1 de cada 4 personas en Puerto Rico tiene problemas emocionales. La realidad es que después de todo lo que hemos vivido, ¿verdad? De crisis, de inflación, la cuestión esta de depresión económica, de las pandemias, de las emergencias, éxodo, familiares que murieron en el COVID y que ni tan siquiera se pudieron despedir correctamente. Todo eso ha abonado a un deterioro en la salud mental. Y pudiéramos estar hablando de que ya no es lo que se decía hace 30 años, que era 1 de cada 4. Pudiéramos estar hablando de un 30, un 33%. Y esas personas a su vez van a afectar a otros. Los estresores a su vez pueden disparar condiciones preexistentes o que estaban latentes, se pueden agravar. Así que es importante que le demos una mirada desde los espacios de trabajo, más allá de lo tradicional,
que es la utilización de plan médico. El discrimen por sexo, género, edad, raza y otras, es importante destacar y en el instituto participamos de recomendaciones a proyectos de ley y este servidor pues, de una manera bastante activa. Estamos dando sugerencias para que tengan más garra, esas guías, esos protocolos, esos reglamentos, por ejemplo, en el caso de igual paga por igual trabajo, igualdad de paga hacia la mujer trabajadora. Así es que todavía hay mucho más que podemos hacer, porque aún existiendo ley y guías y protocolos, no son suficientes para asegurar que el patrono cumpla. El buen trato también está relacionado con relaciones humanas. Las relaciones humanas saludables entre personas supervisadas y quienes las supervisa es consistente también. Y bueno, ya había explicado ahorita lo de la seguridad de conservar el empleo, porque muchas personas han temido que precisamente por ejercer su derecho tenga consecuencias adversas. En Puerto Rico, si usted está afectado por una decisión de represalia, hay una ley de represalia, ¿verdad? La ley 115. En el ámbito del acoso laboral, usted tiene un recurso, ¿verdad? Para la acción vía acoso laboral, vía represalia, ¿verdad? Si puede probarlo. Y también pudiera ser discriminado y pudiera ser objeto de acoso discriminatorio, que eso está reconocido hace muchos años por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que es cuando se ejerce acoso psicológico hacia una persona por alguna de las causales de discriminación. Pero definitivamente hay mucho más que podemos hacer y es parte del propósito de esta investigación y de que estemos reunidos aquí hoy. Lorraine levantó la mano, estamos ahí ya porque ¿verdad? Nos pasamos el tiempo y por lo menos yo tengo una reunión en unos minutos. Si me Así permiten, que, yo puedo exponer la parte final y después ok, abrimos para preguntas y y abrimos a respuestas. Lorraine. Perfecto. Voy para allá entonces. Bueno, recomendaciones, bueno, limitaciones en primera instancia de la investigación. No se ha mencionado, pero nosotros al tener la idea original de que fuera un estudio exploratorio y teníamos que desarrollar una escala que queríamos validar de manera, desde la perspectiva estadística y psicométrica, pues obviamente al tener una gran cantidad de premisas o reactivos, o como le llama la doctora, ítems, pues obviamente eso requiere una muestra mayor. Y nosotros tuvimos que ampliar el periodo de respuesta, pero aún así teníamos que cerrar, ¿verdad? Para poder empezar los análisis. Se hicieron múltiples, se corrieron diferentes análisis, decenas de análisis, pero nosotros no podemos concluir o inventarnos datos. Así que si esos contrastes y esos análisis que generamos no se pudieron correr del todo, pues eso también pues, nos limitó. Entonces de ahí es que hubo el ajuste hacia el estudio de necesidades que le estamos exponiendo. Así que la extensión del instrumento sí es un factor que lo habremos de considerar en estudios futuros. El tamaño y la representatividad de la muestra, pues como vimos, esto era mayormente del sector educativo, mayormente mujeres, también habían personas que no trabajaban o personas que estaban haciendo comentarios o emitiendo valoraciones en función de la experiencia de referencia. Y eso es algo que en el futuro lo vamos a controlar. El tamaño, dependiendo la cantidad de premisas, pues vamos a requerir un tamaño mayor de la muestra, pero tenemos en mente reducir la cantidad de premisas y obviamente que contenga diversas dimensiones, pero con menos premisas. La amplitud en los criterios de inclusión, pues obviamente pues eso también pues afecta un poco en términos de la interpretación de las respuestas, pues porque algunos no trabajaban, algunos podían ser de Y nivel la ejecutivo. redacción. Y en la comprensión de la Impactó la redacción. redacción al redactarlo, redactar para personas tan diversas, Claro. ¿verdad? Que trabajaban o conocía a alguien que trabajara, pues la redacción del ítem incluso de cada premisa fue complicado. Y el esfuerzo fue significativo para simplificar ese fraseo. A eso le dedicamos bastante tiempo. Y la ambigüedad en la interpretación de las otras alternativas, como por ejemplo, desconozco o no es importante. ¿Para quién no es importante? Para el patrono, para mí. Considero que no es importante o que no se previene porque no estoy trabajando o realmente porque ya se ha atendido suficiente, ¿verdad? Son cosas que tenemos que afinar.
Doctor, Rediseñar el añadiendo cuestionario. parte de lo que impactó el tamaño de la muestra, que usted lo mencionó brevemente y yo también ahorita, pero para profundizar, se corrieron varios análisis estadísticos más de índole, ¿verdad? Univariado, pruebas T y demás, y factoriales. Pero el tamaño de la muestra no permitió que estos tuvieran altos niveles de significancia, ni se pudieran hasta necesariamente ni correr. Por eso, pues, el tamaño de la muestra también impacta la parte de los análisis que se pudieron hacer y por eso, pues, nos limitamos a tener principalmente análisis de índole descriptivo. Y también hubo algunas personas que no completaron las escalas y como dijo la doctora, pues tuvimos que eliminar esos cuestionarios. Por lo tanto, parte de las recomendaciones consisten en rediseñar el cuestionario para que tenga menos premisas y enfocarnos en las dimensiones más sobresalientes, administrar el cuestionario adaptado a un segmento muestral con características específicas, considerar la aplicación de técnicas cualitativas. Cuando digo características específicas, pudiera ser una muestra de delegados, pudiera ser una muestra de trabajadores de recursos humanos o personas que atiendan el tema de salud y seguridad, entre otros. Programas de ayuda al empleado. A personas que trabajan, adiestrarse sobre derechos y riesgos, conocer las políticas y prácticas y a las organizaciones, pues divulgarlas, participar en comités de trabajo, alertar o quejarse ante riesgos o manejos inadecuados. A sindicatos o gremios y sus representantes, fortalecer los comités de salud y seguridad e incluir riesgos psicosociales en sus enfoques y en las intervenciones. Enfatizar en medidas preventivas. Yo creo que es más importante prevenir que tener que remediar. Y el patrono tiene una responsabilidad no solamente social, ¿verdad? Sino en términos de promover lugares de trabajo saludables y seguros. ¿De qué me sirve después del accidente o después del daño intervenir? Mayor participación en procesos legislativos. Hemos hecho una vinculación con la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales que logré que se convirtiera en centro de práctica y en coordinación con el doctor Mato y UPR Sindicato, queremos estimular, ¿verdad?, el que tengan acceso a los proyectos de ley y que puedan tener mayor participación o presencia los líderes sindicales y los trabajadores que representan en estos procesos legislativos. Desde la perspectiva de prácticas patronales, realizar mayores esfuerzos de divulgación o mejorar los existentes, incluyendo planes de acción afirmativa y resultados estadísticos de incidencia, que no sea solamente someterlo a las agencias que fiscalizan. Buscar orientación y reforzar medidas preventivas, diseñar, implantar y evaluar políticas para la promoción del bienestar y la calidad de vida laboral, ampliar el enfoque en la prevención de riesgos psicosociales con énfasis en la salud mental y en factores asociados aplicables al contexto laboral y obrero patronal, realizar estudios de clima laboral y de reducción de estresores evitables y crear protocolos para el manejo de referidos y la atención de riesgos vinculados a la salud mental y a la agresión en el empleo. Vamos entonces a pasar ahora al periodo de preguntas y respuestas. Con mucho gusto. Antes de, perdón, primero que quería mencionar en la parte de las recomendaciones, viendo un poco desde del sector privado, que es, ¿verdad?, donde tengo mayor inherencia, tanto en la consultoría como empresaria, y mi empresa siendo de seguridad, algo que es como bastante generalizado, la gente no quiere pensar en seguridad, la gente no quiere pensar en prevención. Así que cuando estamos hablando de salud y seguridad, estamos hablando de un tema en el que culturalmente no se quiere pensar, ¿verdad? ¿No? Y esto obviamente ya es desde mi experiencia y ahorita la estábamos viendo del trabajo remoto o el teletrabajo, así que imagínense, si no lo quieren pensar en el trabajo que están allí y en mi experiencia particular, porque una cosa es tal vez, uno lo puede ver más regulado en la industria de la salud, en hospitales, en hoteles, en manufactura, pero váyase la industria de servicios y los tipos de trabajos que realizamos ustedes y yo, que son más trabajos de oficina y demás, ahí para nada. O sea, no hay la misma conciencia, porque OSHA ni se mete tanto, aunque hay riesgos ergonómicos y los riesgos psicosociales, no, eso ahí no se entra. No hay esta mentalidad, así que un poco el llamado, sea usted patrono, sea usted gerencial, sea usted miembro de un sindicato o de un movimiento social, sea usted empleado o empleada, persona, ciudadana de este país, hay que crear más conciencia y hay que trabajar por la salud, hay que trabajar por la seguridad, hay que hacer más en términos preventivos
Y para pasar sí a Lorraine, que ya la tenemos allí hace ratito, y quiero cerrar agradeciendo, obviamente, al Decanato de Ciencias Sociales, al Instituto y a CEDRELA, también en especial a Gilmari Blas, que ella fue quien estuvo como asistente de investigación en la primera fase, el doctor Anthony Matos, que entonces nos ayudó con todos los análisis estadísticos ¿verdad? Más complejos, y hoy aquí nos acompaña Avi, que fue parte de ese equipo de voluntarios y voluntarias que trabajó en la revisión de literatura y diseño del cuestionario, así que muchas gracias, y a todas las personas que participaron del instrumento, a quienes que lo contestaron, ¿verdad? Y quienes están aquí, muchas gracias también por su participación. Así que ahora sí, Lorraine, cuéntanos. Bueno, gracias por la oportunidad. Voy a ser bastante breve. Es una duda que me surgió de inicio rápidamente. Sé que eligieron la muestra y definieron la metodología. No sé si el cuestionario fue suministrado a la Universidad de Puerto Rico o es una muestra amplificada, un universo que, pues, según lo que usted explicó, se había enviado por unos días particulares. Partiendo de la premisa de que si la muestra, pues obviamente si estaba definida, era poder visualizar. Si es que en un momento dado con los resultados tuve la observación que cuando uno la estratifica, como dijo el doctor Morales, Edwin Morales, que, ¿verdad? Pudiéndola quizá más adelante leer el segmento, si las personas que tienen unas necesidades particulares, como pudiera haber sido si la muestra hubiese sido estratificada, pudieran haber cambiado esos resultados. Me explico. Si yo en ese segmento, en ese universo, yo tengo una muestra, puedo hacer un ejemplo rápido, yo tengo incluido en esa muestra de ese universo empleados de facilidades con empleados de clericales, que serían los no docentes, con profesores. ¿Cómo esos resultados podrían variar? Porque en el caso de aquellas premisas que decían, ¿verdad? Utilizar los equipos adecuados, tomar medidas de, ¿verdad? En el caso de cuando se usan sustancias, gases, lo que sea, como medidas preventivas, pues en qué medida un segmento que no está vinculante pudiera haber alterado esa respuesta. Que si yo cuando elijo la muestra, yo tengo una muestra y a esa muestra, aparte de que va a contestar ese cuestionario, se pudiera identificar de qué segmento o a qué industria pertenece, pues entonces ya yo llevo mis % a razón de ese segmento, y ese 100%, ese segmento compondría ese 100%. Sí, doctora González, si me permite iniciar la respuesta. Claro, sí, sí. Sí, bueno, precisamente al ser un estudio exploratorio que pretendía desarrollar una escala que por la cantidad de premisas interesábamos validar, no podíamos dirigirlo a un segmento en particular, porque la idea era que este instrumento pueda aplicar a diferentes escenarios, diferentes tipos de trabajadores. Así que por ello, incluso consideramos las percepciones de aquellos que a lo mejor no tienen la oportunidad de trabajar, pero que conocen sobre el tema y que conocen de otros riesgos que han experimentado otros o de las prioridades en prevención manifestadas por otros. Así es que en el tipo de estudios que era el deseo original nuestro, que era exploratorio, que luego, ante las limitaciones de la N, ¿verdad? De la muestra y la cantidad de premisas, entonces se convierte en un estudio de necesidades. Definitivamente, una vez nosotros trabajemos con ese instrumento, a partir de estos resultados y de las recomendaciones y de las limitaciones que experimentamos, podemos desarrollar un instrumento más robusto, vigoroso y que pueda ser administrado, como señalé, a diferentes grupos o poder interpretar los resultados a partir del perfil del examinado, ¿verdad? O del participante, definitivamente. Sí, y por eso, en efecto, una de las Gracias. recomendaciones es justamente esa, es como que escoger entonces una población específica. La idea es que este instrumento quede a disposición, ¿verdad?, de distintas organizaciones, así que es que se haga uso, se replique, y obviamente podemos apoyar en cualquier proceso de interpretación y asesoría, pero la idea es que esto quede disponible
y pues no se limite a un propósito puramente investigativo, sino que también tenga un elemento práctico de aplicación. Gracias a ti, Lorraine, ¿verdad? Por tu participación, por tus preguntas y demás. Doctora Echevarría. No se escucha. En primer lugar, pues darle las gracias por la exposición. Nos crea muchos deseos de seguir trabajando con este tema, que me parece que es sumamente importante por las cosas que ustedes nos han planteado. Me llamó mucho la atención el asunto de la confidencialidad que planteaba el doctor Morales, que me parece que es bien vital, ¿verdad? Cuando se hacen estudios como este. Me llamó la atención el hecho de los asuntos laborales que ven, ¿verdad? O le dieron especial atención a la base normativa y cómo esto contrarresta con el desconocimiento que puede haber muchas veces de la normativa también, que me parece que es un elemento, pero me parece que lo más importante es que el estudio ayuda y fortalece el que podamos entrar en otras áreas que tienen que ver con la prevención de riesgos en el trabajo. En ese sentido, entiendo que es una pieza fundamental para continuar explorando. Me llamó mucho la atención también el aspecto que ustedes mencionan de utilizar base también cualitativa, que me parece que es un elemento importante, ¿verdad? En el desarrollo del instrumento y en el desarrollo de la investigación. Así que esta investigación tiene muchas ramificaciones que se pueden ir trabajando, sobre todo con grupos particulares, como ustedes mencionaban. Así que creo que ahí trae muchísimos elementos que pueden formar parte del trabajo que hacemos aquí, ¿verdad? En el centro que trabaja y coordina el compañero doctor Mato. Puede haber ahí muchísimas cosas, tanto para investigar como para educar y formar, que me parece que es otro elemento importante que trae la investigación de ustedes. Y agradecida de este trabajo y de los que han participado también en esta presentación, en este análisis de todo lo que ustedes nos han planteado. Muchísimas gracias. Me hago eco de la felicitación, el agradecimiento a todas las personas que han colaborado, abundando sobre lo que plantea la doctora Echevarría. Incluso se pueden hacer investigaciones interdisciplinarias, que es parte de lo que queremos en el Centro de Estudios del Trabajo y Relaciones Laborales. Y lo más importante de este estudio, cuando yo me acerqué a la doctora González y la convencí de la idea, de hecho, tenemos múltiples ideas de lo que podemos hacer y logramos unos acuerdos para esta primera investigación. Es precisamente el estudio de esta problemática, no solamente desde la psicología, sino desde las ciencias sociales y desde las relaciones laborales. Y por eso es que era inevitable hacer referencia a la base normativa y en algún punto hacer investigación, que es uno de mis intereses, el aspecto de salud mental en el empleo y también lo que han sido las aportaciones significativas de los comités de salud y seguridad y cómo pueden trascender lo que ha sido el objeto de estudio por muchos años y comenzar a darle más peso a los riesgos psicosociales. Hay un comentario de la compañera Dominga Morales que nos felicita por la investigación. Le agradecemos por su comentario y que ciertamente hay margen para realizar otras. Y Valeria Carlo, que creo que es egresada nuestra, comenta que como empleada en el campo de salud y seguridad ocupacional, da fe que sí hay mucho desconocimiento y o cree que puede haber cero conciencia sobre los riesgos ocupacionales y las medidas preventivas a seguir establecidos por los requerimientos en ley, tanto de los empleados como de los patronos. En Puerto Rico necesitamos este tipo de espacios y estudios para elevar la importancia de tener un lugar de trabajo seguro y libre de riesgos reconocidos. Muchas gracias a Valeria por este comentario. De hecho, el interés que tenemos en publicar este estudio, también dirigido a psicólogos y psicólogas, es también para crear conciencia que se puede hacer mucho más desde otras disciplinas y que la particularidad también que tiene que este estudio fue realizado en la temporada del COVID, ¿verdad? Y con tantos cambios demográficos.
Lorraine nos comenta que es sumamente importante este tema, sienta las bases para futuras investigaciones y foros de discusión. Estamos comprometidos con eso y el doctor Matos y la doctora Echevarría saben que pueden contar con nosotros. Dice Abby que la profesora acaba de abrir una caja de Pandora. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia? Son bienvenidas. Bueno, yo tenía un comentario que a veces nos dicen o escuchamos que Puerto Rico está sobre legislado, que hay mucha legislación y que a veces pues se quiere seguir legislando en campos que ya están ocupados, pero la realidad es que si no se legisla o si no se crean acuerdos entre las partes, es muy poco probable que el patrono a la hora de prevenir o velar por los intereses del empleado, pues por cuenta propia, cree las normas para la protección y la seguridad del trabajador. Así que yo creo que este estudio refleja eso, refleja que las normas a veces pues, son necesarias para velar por los intereses del trabajador y para prevenir que sigan aconteciendo los riesgos. Lamentablemente, después de tanto que hemos estudiado la necesidad de prevenir los riesgos, de velar por la seguridad en el trabajo, que se supone que pues por voluntad propia a veces el patrón pues cree esas reglas y esas normas. Eso no ocurre. Tiene que crearse legislación o tiene que crearse mediante un acuerdo entre las partes para fortalecer, como dice el doctor Morales, fortalecer esos comités de salud y seguridad para que mediante esos acuerdos pues se pueda prevenir la seguridad en el trabajo y velar por los intereses de los empleados. Y si bien es cierto, ¿verdad?, que ha sido de gran ayuda, a su vez ha sido limitante porque el patrón se limita meramente a cumplir con lo que se le requiere, mínimamente a cumplir con lo que se requiere. Yo creo que también hay que retar el asunto de que se ve como un gasto y no como una inversión, no como un imperativo moral, incluso un mandato constitucional. Y hay espacio o debe haber espacio siempre para construir contextos laborales saludables y promover el bienestar. Tenemos derecho a ello y todos debemos aportar en esa dirección. Muchas gracias a todos por la oportunidad. Gracias. Buenas Gracias noches. a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto. Mucha salud y bienestar. Muchas cosas buenas.